Muy bien. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos acompañan en una nueva reunión de predicación del Evangelio. Saludos fraternos en Cristo. En esta primera parte de la reunión quiero que me acompañen a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas el capítulo 4. Esta porción de la lectura de la palabra de Dios que compartí con ustedes hoy en la mañana, vamos a tratar que juntos podamos hacer un breve análisis de lo que relata Lucas en relación al Señor Jesucristo en su ministerio público en esta tierra. Lucas el capítulo 4, el verso 16, a contar del verso 16, quiero que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. Confiamos que él añadirá su más rica bendición. Para contextualizar este precioso relato, este precioso momento, Lucas va a destacar, va a subrayar el cumplimiento de una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, el capítulo 61, el verso 1 y 2. Así parte Lucas diciendo cómo el Señor inicia su ministerio público. El verso 16 nos entrega algunos antecedentes de en qué contexto físico ocurrió este hecho. Dice relación a un lugar llamado Nazaret, donde se había criado. Hay un antecedente. Allí el Señor tuvo su infancia, su niñez, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Destaca su identidad como un miembro activo de una comunidad allí. Seguramente frecuentaba habitualmente con sus padres lugares como este, sinagoga, conforme a su costumbre, dice, y se levantó a leer. En la medida que he ido leyendo esta porción de la palabra de Dios, bueno, siempre uno se sorprende o tiene motivo para alabar al Señor, alabar a Dios. En la medida que uno va leyendo el pasaje y lo vuelve a leer, va impregnándose de en qué situación el Señor está frente a un auditorio. ¿Cómo se levantaría él a exponer de la palabra? Sí, él mismo, el verbo encarnado, él era la palabra, pero está haciendo alusión a un profeta, en particular Isaías, en relación al cumplimiento de la venida de un Mesías. Y entonces dice allí el verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías. Sí, en la mañana nuestro hermano nos hablaba de este gran profeta Isaías. Y dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto no es una coincidencia. Esto es la providencia de Dios, el control de Dios. Ahí está su hijo. ¿Cómo sería el verle exponer, el abrir las escrituras? ¿Con qué autoridad frente a ese auditorio? Sí, nosotros hoy en día nos maravillamos muchas veces de escuchar grandes exponencias, grandes expositores de la palabra, ¿cierto? Y queremos escucharle.
Recuerdo en el periodo de la pandemia, nuestro hermano Luis Carballosa, y en cadena en Zoom, y todos queríamos estar allí presentes en las reuniones y escuchar desde España cómo él enseñaba en particular el libro de Apocalipsis. Bueno, cómo sería que el Señor allí frente a personas comunes y corrientes, a sus criaturas, Él está abriendo la palabra de Dios y dice el verso 18, comienza a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una declaración directa de su misión, la que viene a continuación. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Buena nueva a los pobres, mensaje de salvación a los humildes, sanar a los quebrantados de corazón, restauración interior. Sí, aquellos que están desanimados, tristes. Hoy día se habla mucho de la depresión, ¿verdad? Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Liberación del pecado y de las opresiones espirituales. ¿Sabe qué es terrible cuando uno conversa con distintas personas, incluso personas profesionales, teóricos, hombres que están desesperados en sus vidas porque tienen el parálisis del sueño, por ejemplo, que ven visiones, que escuchan voces? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En el ámbito intelectual. Muchas veces llegan a mi oficina compartiendo alguna experiencia. Padres desesperados, colegas desesperados, como digo, intelectuales. Y allí hay una hermosa oportunidad para poder entonces exponer de este Salvador, del Señor Jesucristo. Dios en su misericordia permite que un hombre, una mujer que pasa desesperado, esclavo del pecado, pero también esclavo de ciertas situaciones que atormentan su mente y su corazón día a día, podamos presentarle en esas cortas, breves oportunidades que el Señor nos da para hablarle de su obra en la cruz en favor del hombre pecador. Vista a los ciegos, dice. Esta vista literal y vista espiritual. Y finalmente, a predicar el año agradable del Señor. Se inicia una era de salvación y gracia que perdura hasta nuestros días para todos aquellos que creen en este Salvador, para todos aquellos que creen en la obra que el Señor realizó en la cruz. Perdón y restauración del hombre con Dios a través del Señor Jesucristo. Qué solemne este momento. Y dice el verso 20, Lucas, sí, Lucas, el médico amado, está allí. Él con diligencia averiguó y pareciera ser que está allí, cual testigo presencial. El Espíritu de Dios le indica entonces a este siervo y él escribe, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Cómo sería ese momento? Un silencio. Por cierto, la mañana cuando yo me paré a leer este precioso pasaje, yo miraba sus rostros a ustedes y estaban todos allí mirando. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Un momento de expectación total. Los que allí estaban congregados esperan una explicación. La escena está cargada de solemnidad. Qué precioso momento. Esto no lo pude decir por el tiempo en la mañana. Allí están todos los ojos. Se centran en la persona bendita del Hijo de Dios.
Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es una de las declaraciones más importantes de los evangelios. Jesús se identifica cuál el Mesías prometido en la profecía. Allí está el cumplimiento de la profecía, el Isaías 61, en la persona tangible, palpable del Señor Jesucristo. Y entonces el resultado es, y aquí hay una especie de contradicción. Por un lado, todos daban buen testimonio de él, tan asombrados de su sabiduría, de su gracia. Pero rápidamente surge también el escepticismo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Es como si dijesen: oye, pero no, el niñito que vimos crecer aquí, ¿podrá ser el Mesías? Entonces aquí va a emerger también un patrón que va a ser la constante: la incredulidad. Porque al ver tan cercano al Señor Jesucristo, o al Señor o a Jesús, le impiden reconocer en él al Dios eterno. En este precioso relato que he querido compartir con ustedes, apreciado amigo oyente, apreciados amigo oyente, Jesús muestra que es el cumplimiento de una promesa. No solo un maestro, no solo es un profeta, sino el Mesías esperado. Sí, él ahí, materializado. La misión de este Mesías es integral. Alcanza cuerpo, alma y espíritu. Su mensaje es una restauración real y total. La escritura se cumple entonces en Jesús. Cada profecía, cada línea apunta a Él. Sí, amigo oyente, este bendito libro nos muestra el centro de este mensaje: Cristo el Señor, el Salvador. Y qué precioso es que podamos en esta instancia, en el amor de Dios para contigo, es que tú puedas escuchar y yo poder compartir con mi hermano a continuación de esta preciosa verdad. Esto ocurrió. Esto aconteció en una localidad llamada Nazaret, allí en Israel. Sí, ese mismo país que hoy está en conflicto. Esta preciosa porción de la palabra de Dios marca un momento decisivo en el ministerio del Señor Jesucristo. Se presenta oficialmente como el Mesías y declara su misión. Esta porción nos recuerda que Dios cumple sus promesas y que debemos estar atentos, con los ojos bien abiertos, para reconocerle a Él. ¿Cómo se cumple Isaías 61 en el Señor Jesucristo? Inevitablemente tenemos que llevar a nuestro auditorio para que con los ojos de la fe podamos contemplar a continuación el hecho de la muestra más grande de este santo ser: la cruz. La cruz, sí, allí se materializa, se concreta la obra de amor más grande que conoce la humanidad, la entrega total del Hijo de Dios. Y es lo que hasta nuestros días podemos compartir contigo. El Señor Jesucristo trae buenas nuevas, trae consuelo, trae libertad, trae restauración. Mire, a final de año hay una elección presidencial aquí en Chile y usted va a escuchar muchas promesas, va a escuchar muchas cosas que los candidatos van a tratar de
de prometer en sus gobiernos. Pero aquí te presentamos al Hijo de Dios, al Dios veraz, al Dios que no miente y que quiere que el hombre tenga una vida cargada de bendición. Y no solamente aquí en el presente, sino que por la eternidad, de dicha, de dicha, de dicha eterna, libre de ir a una condenación. Con esta porción de la palabra de Dios, allí que hace mención aquí Lucas, se inicia una era de salvación y gracia para todos los hombres y mujeres que creen en este bendito Salvador. Sabe, a veces me critico yo mismo porque hay mucho énfasis y a lo mejor uno grita mucho, pero estamos viviendo en un mundo tan malo, tan perverso. Cuando yo veo, como les decía, algunos apoderados, alumnos que llegan allí, no quiero nada con este niño. No, su padre no está preocupado de él. Quiero dejar la familia. Y los chicos llegan violentos. Yo no vea, como digo, los colegas que llegan mal en la mañana y en la tarde se van más mal. Entonces, tenemos que hablar del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz. Y a veces, muchas veces, cuando a estas personas uno le invita, le convida, ¿crees en Dios? ¿Crees en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz? Entonces, no, 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 no. Y hay una explicación, por cierto. Entonces, allí están las situaciones que agobian al ser humano porque no busca a Dios, porque no inclina sus rodillas para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Dice así el apóstol Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Verso 3 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, mire, conforme a las Escrituras. Pecados. Cristo murió. La materialización de la obra de redención. Y lo hizo por nuestros pecados. Acciones, pensamientos, palabras, actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. Van en contra de su santidad, como lo aprendíamos en la mañana. Dios es santo y no tolera el pecado y no puede tener comunión con un hombre pecador. Sin embargo, Cristo el Señor viene a resolver esta diferencia, esta separación, a reconciliar a este hombre caído en desgracia. El pecado, ¿sí? El origen de todos los sufrimientos de esta humanidad. El Señor vino a resolver esta situación. Cristo murió por nuestros pecados. Pecado es desobedecer a Dios, es declararse en rebeldía, es rebelarse contra la palabra de Dios. El pecado, por tanto, rompe esta comunión entre Dios y el hombre. Pero Cristo el Señor, vino a dar la solución entregando su vida. Murió, ¿sí? Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. La evidencia de su muerte, allí un sepulcro, y que resucitó al tercer día, y agrega nuevamente, conforme a las Escrituras. Predicamos, por tanto,
de alguien que murió, que alguien que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Él vive y está en el cielo, entronado en alta majestad, dice la Escritura. Y que apareció, dice el verso 5 del capítulo 15 de Primera Corintios, a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Te presentamos a este Salvador, a este inmenso Salvador. No hay otro, no hay hombre que se le compare, no hay ángeles que pudiesen hacer esta obra de redención en favor del hombre. No hay otro. Por eso lo hacemos con vehemencia, amigo oyente, para que el Señor conmueva tu corazón en esta hora y puedas entender que hay un Dios de amor que está esperando una respuesta frente a este sacrificio de Cristo el Señor en tu favor, en mi favor. Sus brazos están abiertos esperando la respuesta tuya, que puede ser ahí mismo donde estás. Inclinar tu corazón delante de Dios y reconocer tu vileza, reconocer tu maldad y que clames por salvación. Unas páginas más adelante, segunda de Corintios, el capítulo 5. Siempre digo que mejor que hagamos lectura de la palabra de Dios. Yo como ser humano puedo equivocar, quiero llevarlos a alguna idea y a lo mejor me puedo equivocar, pero aquí está la palabra de Dios para que disfrutemos de ella. Ella no se equivoca, es veraz y puedas entender con claridad lo que Dios quiere para ti. Dice el capítulo 5 de 2 Corintios, el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, reconciliados con Dios. En otras palabras, es volver a estar en paz con Dios. Restaurar esta comunión rota allí en el huerto del Edén, que se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días, el pecado, por naturaleza y por práctica. Restaurar, reconciliados, digo, con Dios. Capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Esperarás más tiempo? No, soy joven, Dios va a tener misericordia de mí. No, es que todavía no, tengo que terminar mi carrera. ¿Cuál será tu actitud para con el Señor ahora? Sí, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Es el presente. No sabemos el futuro. Solo lo sabe Dios. Pero tienes una hermosa oportunidad que ahora, con tus 5 sentidos, puedas inclinar tu corazón delante de este Dios santo y justo e implores por salvación que es en Cristo Jesús. Señor, yo soy un vil pecador, pero creo que tú moriste por mí en la cruz. Obtendrás a cambio salvación eterna de tu alma. Esta noche dormirás tranquilo sabiendo que tienes el tema de tus pecados resuelto. Concluyo mi intervención en Juan el capítulo 6. Juan el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Lo dice el Señor de sus labios.
y con un especial énfasis. Capítulo 6 de Juan, el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verdad, verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esperamos, esperamos, y para eso hemos orado previo a esta reunión, para que tu corazón sea convencido por el Espíritu Santo de tu situación, cual vil pecador delante de Dios, y puedas inclinar ese corazón que hasta hoy se ha permanecido como piedra para que se vuelva de carne y pueda clamar por salvación en Cristo el Señor. Obtendrás a cambio, como lo dice el Señor, vida eterna, vida de Dios. ¿Sí? Si el Señor viene, te irás con Él junto a todos los creyentes que estamos aquí, por siempre estar en la presencia de este Salvador. Si pasas a la eternidad, ya sea por un accidente o enfermedad, tendrás también la certeza que irás a la presencia de este precioso Salvador. La venida o la muerte física del ser humano que ha depositado la confianza en este Salvador va a garantizar que voy a estar por siempre junto al que dio su vida por mí en esa vergonzosa cruz. Esperamos en el Señor que tomes conciencia de este glorioso mensaje, recapacites y actúes en consecuencia. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenas tardes. Damos reiteramos la bienvenida a todos los que se han conectado en esta tarde para escuchar, como ya lo hemos oído en la primera parte, el mensaje del el Evangelio de Dios, el Evangelio de arriba. Orábamos al inicio de la reunión para que este mensaje tenga efecto en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Ya escuchamos el mensaje claro en la primera parte, la invitación a creer en el Señor, la invitación a poner nuestra mirada en aquel que fue crucificado, porque la muerte de Cristo es suficiente. La muerte de Cristo, su sangre derramada allí en la cruz nos limpia de todo pecado. En la condición en la que el hombre en su condición natural está, en sus pecados. Es una palabra que no se oye muy a menudo en estos días, muy recurrente, pero la palabra de Dios es tácita. La palabra de Dios ilumina nuestros corazones para mostrar lo que hay en el interior nuestro, así como el médico receta algunas imágenes, ¿verdad? Para poder discernir y poder ver algunas cosas que están en el interior. Bueno, los ojos, la mirada del realmente médico divino penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para mostrarnos, para revelarnos lo que hay en el interior nuestro. Y el mensaje de Dios, el mensaje es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que hay perdón, hay salvación, hay liberación para todo aquel que cree, sin distinción de lugar geográfico, no importa dónde te encuentres, sin distinción en cuanto a nuestra situación económica, no importa cuánto dinero tú tengas, cuán rico seas o cuán pobre seas. No depende de nuestro color de piel. Dios no hace acepción de personas. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero sí Dios hace distinción de lo que hay en tu corazón y en mi corazón.
Y el propósito del Evangelio es que lo que hay en nuestro interior salga a la luz, para que podamos ver al Señor Jesús realmente como aquel que puede perdonar y limpiarnos de toda maldad, porque nuestros pecados, dice el profeta, nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Por eso es el Evangelio. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, reúne a sus discípulos, reúne a los suyos y les encomienda, le da un mensaje y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que oyere, el que oye y cree, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida. El que rehúsa creer aún está en sus pecados. Y en palabras del profeta podemos decir, Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído a este mensaje? Vamos a leer en Romanos el capítulo 10 para esta segunda porción. Este va a ser el texto principal. Vamos a sacar vamos a destacar algunas frases o palabras o enseñanzas y la vamos a complementar seguramente con otros versículos para continuar proclamando el mensaje del Evangelio. Dice, hermanos, versículo 1 del capítulo 10 de Romanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Podemos eliminar la palabra o cambiar la palabra Israel y poner nuestro nombre o poner aquí el lugar donde estamos. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación, es para tu conversión. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está la palabra evangelio, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí por el momento en la lectura de la palabra del Señor.
Repito lo que dijo mi hermano que me antecedía. Leemos las Escrituras porque es Dios el que habla. No son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, no es nuestra filosofía de vida. Es Dios. Es Dios quien habla al pecador. Es Dios quien está preocupado de la salvación nuestra. Es Dios quien está preocupado del estado eterno de tu alma. ¿Sabías tú que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Pero el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la palabra de Dios resuena. La palabra de Dios es anunciada gracias a Dios que nos da esta posibilidad de poder ser portadores del mensaje, un mensaje eterno, un mensaje que puede transformar la eternidad. Yo dije, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Y tu vida en este mundo tendrá un tiempo limitado, de los cuales no pasarás. Y Job dijo, el hombre perecerá, el hombre será cortado, morirá el hombre, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? ¿Dónde estarás tú? Cantamos con los niños en la escuela dominical. ¿Dónde estarás tú en 1000 años desde hoy? ¿Dónde estarás tú después de la muerte? ¿Estarás feliz? ¿Estarás cantando por toda la eternidad? Dicho de otra manera, ¿estarás con gozo y paz en tu vida y estarás junto al Señor? ¿O estarás eternamente lejos de Dios en una condenación eterna? Sí, el mensaje del Evangelio es un glorioso mensaje, pero trae una componente que tú debes saber. Y la componente es que tú eres y yo somos pecadores. Por eso que es importante oír el mensaje del Evangelio. Porque en el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios es la buena nueva de Dios al hombre pecador. Sí, el hombre pecador. Si tú te sientes pecador, si tú entiendes que eres pecador más que el sentimiento, el estado nuestro en nuestra condición natural es de pecador. Y ya que somos pecadores, el mensaje de Dios tiene importancia, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dijo, yo soy el primero. Y podemos ponernos en la lista. A lo mejor tú no te sientes el primero, ni el segundo, ni el tercero. A lo mejor en tu vida tú dices, yo no soy pecador como ese hombre, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, yo no soy corrupto, yo no llevo una vida licenciosa, ayudo a los pobres, trato de ser una buena persona, trato de vivir bien en mi trabajo, ser honesto en mi trabajo. Mire, está bien. Y ojalá seamos honestos, ojalá seamos sinceros, ojalá seamos responsables, ojalá en nuestro corazón haya un corazón de servicio a los otros. Pero nada de eso es suficiente para tener el ticket, para comprar el ticket de la eternidad. Al contrario, todas estas justicias, todas estas cosas buenas que podemos hacer, dice el profeta, son
como un trapo de inmundicia. Nos alejan de Dios. Nos creemos buenos en nuestra propia concepción y rechazamos la obra de la cruz realizada por el Señor Jesús a nuestro favor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo ha hecho allí en la cruz, dando su vida por el pecador. ¿Ven la importancia de entender que somos pecadores? Porque la salvación es una oferta de Dios para el hombre pecador. El Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y tú y yo tenemos la enfermedad del pecado en nuestras vidas. Mire, si no hacemos absolutamente nada y tú vives esta vida buena, tranquila, ojalá apacible, si tú solo te preocupas de vivir bien en esta vida y no te preocupas de la eternidad, será insuficiente para alcanzar el favor de Dios y no será suficiente para transportarte a una eternidad con Dios. Al contrario, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Esta es la palabra de fe que predicamos, como dice aquí en el versículo 8. Esta es la palabra de fe, no hay otro mensaje, esta es la proclamación, esto es lo que declaramos. Declaramos que en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, hay salvación para el pecador. Ni tus obras, ni tu religión, ni lo bueno que tú puedas hacer podrá llevarte al cielo. Esto es lo que declaramos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta palabra fe que aquí aparece y que está también en el versículo 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, es la misma palabra, es la misma palabrita que encontramos allí en Hebreos el capítulo 11 cuando nos declara esta gran verdad de la fe. Es la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza. ¿Tienes tú certeza? Mira, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta palabra está cerca de ti. Esta palabra está cerca de ti. Y tú puedes creer esta verdad, la verdad de Dios, no la verdad de mi hermano Juan, no la verdad del hermano Marco, no la verdad de esta iglesia. Eso no tiene importancia. Quien tiene importancia aquí es Dios. Y es su palabra. Y es su palabra la que tú debes creer. Cerca de ti está esta palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Está en tu boca. La puedes mencionar. Está en tu corazón. Lo puedes creer. ¿Qué cosa? Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, este versículo concentra un cara a cara, un cara a cara entre Dios y tú, entre Dios y el hombre pecador. Este versículo nos lleva a esta confrontación de la santidad de Dios, por un lado, y la pecaminosidad nuestra, tuya, mía, por el otro lado. El eterno Dios y el hombre pecador y necesitado de salvación. Pero también involucra una acción de tu parte, que es creer al mensaje.
Dios ha hecho lo más difícil, lo que es imposible para el hombre hacer. Él en su amor envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. El Señor Jesús vino a este mundo, tomó forma de siervo, Dios manifestado en carne. El día jueves en el estudio bíblico estamos allí terminando ya esa preciosa declaración, para algunos un poema, pero una convicción profunda para los creyentes de aquella época. Entre tanto error, entre tanta filosofía, entre tanta idolatría, los creyentes allí guardaban esta verdad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. El bendito Hijo de Dios vino a este mundo. Juan escribe en su evangelio a este Dios manifestado en carne y dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia, lleno de verdad, este Dios manifestado en carne. ¿Crees tú? ¿Crees tú esta verdad? ¿Crees tú al bendito Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la salvación involucra la confesión de que Jesús, el gran maestro, el que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, como mi hermano leía en su porción en la primera parte, esa porción del profeta Isaías, aquel libertador de espíritus a las personas que estaban en sus pecados. Este Jesús, el libertador, Él es el Señor, Él es el Curios, Él es aquel que fue revelado a Israel, pero también fue revelado a nosotros. Este Jesús que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, le rechazaron, le llevaron a la cruz. Crucifícale, crucifícale, clamaron. No queremos que Él reine sobre nosotros, que Él sea muerto y su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Clamaron, clamaron, rechazando al Salvador. Pero tú puedes creer, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Cristo no hay diferencia. Somos uno, un solo pueblo, judíos y griegos, judíos y gentiles. Ya no hay diferencia para con Dios. Si tú crees en Él, formarás parte del pueblo de Dios. Si tú le confiesas que el Señor Jesús es tu Salvador y tú te apropias de la obra de la cruz, la aplicas a tu vida. Es como cuando tú te encuentras con tus manos sucias, tomas jabón y aplicas jabón en tu vida y en tus manos y te limpias y echas a correr el agua para que el agua te bote toda esa suciedad. Bueno, en sentido figurado es lo que Cristo ha hecho allí en la cruz. Él ha perdonado nuestros pecados, su sangre fue derramada, el Cordero de Dios fue sacrificado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida, y esta es la vida, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Crees tú
a este Jesús? ¿Crees tú a Dios? No, no digo si crees en Dios, sino ¿crees tú a Dios? Que si tú crees en su Hijo y te apropias de su obra y crees que su sangre es suficiente para perdonarte, su muerte en la cruz es suficiente para perdonarte de toda maldad, si tú crees y tú confiesas esta verdad, entonces serás salvo. Nuevamente voy a leer el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Experimentarás la vida de Dios, experimentarás el amor de Dios en toda su esplendor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque somos pecadores. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque en nuestra condición natural tenemos una naturaleza caída, porque somos impíos. En nosotros no está la capacidad de entender a Dios y de creer. No podemos levantar una escalera que llegue hasta el cielo. No podemos hacer obras que nos permitan a nosotros limpiarnos a nosotros mismos. El profeta dijo, aunque te laves, te limpies, amontones jabón en tu vida, o te limpies con lija, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es suficiente. La muerte de Cristo es suficiente para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Dios dice, y esto es creer a Dios, que lo que Él dice en su palabra es veraz, es real, y la puedes aplicar a tu vida. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Has invocado el nombre del Señor en tu vida? ¿Has clamado a Dios por salvación? Él es rico y Él será amplio en perdonar. Si tú clamas a Él, si tú vienes a Él, si tú le pides a Él que Él perdone tus pecados, Él lo hará, porque Él no quiere Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nombre de Jesús. ¿Crees tú en Jesús? ¿Es dulce el nombre de Jesús en tu vida, en tu paladar? ¿Es grato mencionar su nombre? ¿Es un bálsamo en tu corazón? El nombre de Jesús es precioso para todos aquellos que le invocan. ¿Cuántas experiencias hay de hombres que están y mujeres que están en lugares muy difíciles, lugares extremos, lugares cerrados al Evangelio, rechazando no abiertamente a Jesús, pero viviendo una vida religiosa, cegado por la religión, sin tener claridad del Dios creador del cielo y de la tierra, hasta que escuchan el nombre de Jesús. Jesús
qué dulce nombre a los que te queremos. ¿Se acuerdan a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco? Había hecho este viaje para ir en contra de los cristianos. Yendo por el camino, él declara y dice, de repente se ve un resplandor, él cae como muerto, queda ciego y escucha una voz que dice, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Y la vida de ese hombre cambió para siempre. Y al final él lo único que anhelaba era partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Sí, no hay otra vida mejor que la vida con Jesús, que la vida con Cristo, tener el perdón de sus pecados y tener la vida eterna, la garantía de que cualquier cosa que pase en esta vida, tú partirás para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tú puedes ser salvo en esta hora. Tú puedes tener el perdón de tus pecados. Esta es la palabra de fe que predicamos, está cerca de ti, la puedes creer. A lo mejor tienes una Biblia en tus manos, la puedes creer, la puedes leer y creer y apropiar esta palabra en tu corazón. Y el Señor Jesús ha enviado a sus mensajeros por todo el mundo, ya 2000 años, y esta palabra no ha perdido su vigencia. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree será salvo. Y nosotros te decimos 2000 años después, el que cree será salvo. Cree en Jesús para el perdón de tus pecados. Cree en Él, confiesa a Él como Salvador. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en este mundo que están en esta condición? Jesús no me interesa, por ahora no me interesa. Como dijo mi hermano Juan, soy demasiado joven, tengo demasiada vida, tengo un futuro esplendoroso. Mire, la vida con Jesús tiene un futuro de mayor esplendor, de mayor esplendor. Ven a Él, Él perdonará tus pecados, te hará una nueva creación, serás un hijo de Dios. Y el Señor ha enviado a sus ministros, a sus siervos, para predicar el Evangelio. Cuán hermosos son los pies, dice el versículo 15, de los que anuncian la paz. Sí, este mensaje del Evangelio es el mensaje de la paz. Trae paz, trae para ti paz. Tú que estás enemistado con Dios por causa de tus pecados. Este mensaje trae paz. Si tú recibes este mensaje, lo crees en tu corazón, confiesas al Señor Jesús como el Señor de tu vida, tendrás paz, verdadera paz. Hay paz. Los que anuncian la paz de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. ¿Crees? ¿Crees tú en el Señor Jesús? ¿Cuántos hay en este mundo, en esta hora, que están rumbo a la condenación, están partiendo a la eternidad sin Dios? Cerca de ti está la palabra, tú puedes creer. ¿Cuántos creyentes están por todo el mundo llevando este mensaje de la paz para que otros puedan creer? Y son perseguidos. Hay más de 380 millones de creyentes y cristianos en lugares de persecución. Y allí están siendo perseguidos, siendo ellos discriminados, muchos de ellos siendo muertos.
por llevar este mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje de la paz. Solo en este año más de casi 5.000 personas, 5.000 creyentes han sido muertos. Fíjense, solo en Nigeria han muerto más de 3.000 creyentes. Iglesias son destruidas, son incendiadas. Los creyentes han sido atacados estando ahí en reunión y son tomados prisioneros cautivos y han sido muertos. ¿Cuántos creyentes han sido detenidos en el mundo por su fe en el Señor, por su fe en Cristo Jesús, llevando este mensaje de la paz a otros? Solo en India, más de 2.000. En solo este año en India, más de 2.000 creyentes han sido tomados prisioneros y perseguidos. Y uno puede seguir en México, en Colombia, en muchos países. Los creyentes están siendo perseguidos por causa del Evangelio, por amor del Señor. Están dispuestos a sufrir y llevar este mensaje de salvación para que ellos puedan creer. Bueno, el Señor en el sermón del monte, allí en el capítulo 5, Él hablaba y Él les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Lo hicieron con el Señor, pero por amor del Señor hay muchos que siguen adelante para que otros puedan creer. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta doble presentación del mensaje del Evangelio, dos miradas, pero el mismo mensaje. Dos hermanos, pero con una misma declaración. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre bendito, queremos que este mensaje pueda tener cabida en el corazón de nuestros auditores, aún en nuestros corazones mismos. Señor, manifiéstate tú, ya no en salvación, porque un día lo hiciste, pero para mayor consagración en nuestras vidas también. Padre, dejamos este mensaje delante de nuestros auditores para que ellos sean inquietados, para que ellos crean en el Señor Jesús para salvación de sus almas. Te damos gracias, Padre. Queremos expresar nuestra gratitud por permitirnos llegar con el mensaje por esta vía y que otros puedan oírlos también a través de la internet y que otros puedan creer también para la salvación y para el beneficio eterno de sus almas. Te damos gracias, Padre. Queremos encomendarnos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.